las 8 en punto de la mañana. Bienvenidos a esta segunda hora de Vital Noticias por Radio Vital y Nativa. Los saluda nuevamente Raquel Salazar. A continuación, nuestros titulares. El Congreso de la República no logró inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo. El Parlamento sí inhabilitó por 10 años a Fiscal Suprema Delia Espinosa. Precandidato presidencial Rafael Belaúnde descarta que atentado en su contra esté vinculado a la política. Atacan a balazos a chofer de bus de la empresa de Tuxa en Chorrillos. Junta Nacional de Justicia abre proceso fiscal que fue detenido por recibir coima en un baño. Se viene la Navidad y también los incendios. Tome sus precauciones. Bueno, y empezamos nuestro bloque de entrevistas conociendo a sus candidatos. Ustedes saben que en abril no solamente se va a elegir al presidente, también se va a elegir a los candidatos a diputados, a senadores y al Parlamento andino. Y hay algunos que son rostros nuevos y hay algunos que después de tiempo desean volver, que tienen mucha experiencia. Y justamente uno de ellos es el ex ministro y ex congresista Juan Cheput, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Raquel. Un placer estar acá contigo. Muchas gracias a usted. Bueno, usted es precandidato al Senado por el partido País para Todos, que encabeza justamente Carlos Álvarez, que por cierto se mantiene arriba en las encuestas hasta el momento. ¿Cómo así se animó a participar en esta lista, en esta organización política con Carlos Álvarez? Mira, yo no estuve en el grupo de personas que al 12 de julio se inscribió en un partido pensando en postular a la presidencia, estar en una plancha, porque quería darme el tiempo de evaluar en qué partido quería estar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tuve la oportunidad de ser invitado por muchas agrupaciones, lo cual agradezco y he agradecido en más de una oportunidad, opté por País para Todos, porque en primer lugar ahí hay mucha gente que en su momento perteneció a Perú Posible. El partido que fue de Alejandro Toledo. Hay muchos peruposibilistas a lo largo y ancho del país, empezando por el presidente del partido, que es Vladimir Mesa, que cuando yo era secretario general de política en Perú Posible, él era el secretario de Juventudes, ¿no? Ya los años pasan. Eso, y en segundo lugar, un programa de gobierno que estaba adecuado a lo que yo busco, ¿no? Es decir, elementos vinculados a un manejo responsable de la economía, el tema de la seguridad, que lo maneja muy bien Carlos Álvarez. Y justamente en el tema de la seguridad, a él justamente fue siendo aceptado, porque en un inicio él hablaba siendo en su papel de comediante, pero la gente lo fue escuchando más seriamente a medida de que él también se ponía más serio en ese tema, porque él había sido víctima también de la inseguridad ciudadana y planteó en un momento la pena de muerte. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, yo creo que ese es un tema que se tiene que discutir, y lo he hablado con el mismo Carlos, ¿no? Porque la funcionalidad, si bien es cierto el pueblo lo desea, hay que evaluar bien los componentes. Y yo siempre recuerdo una época del gobierno militar, en los años 78, ¿no? Cuando yo era muy joven, en los cuales se dio una pena de muerte express. La empezó el general Velasco, la continuó el general Morales Bermúdez, y en el lapso de un año se fusiló como a 14, 15 personas. Y se transmitían los fusilamientos, o sea, la antesala, ¿no? En la radio, en la televisión. La gente iba a la pérgola del Callao a escuchar los disparos en el frontón o a Las Palmas, hasta que sucedió un crimen de un delincuente al que conocían como Patita de Cuy, en Surquillo, ¿no? Fue fusilado y la gente pidió ya no a la pena de muerte. Ya no quería la pena de muerte porque habían fusilado ya muchos en tan corto tiempo. La gente se horrorizó. O sea, es un tema muy emocional, porque como hubo una ola de crímenes, Juan Velasco Alvarado y luego Morales Bermúdez señalaron de que el juicio para la pena de muerte tenía que ser como máximo de 3 meses. Wow. ¿Ah? En 3 meses tenías que definir. Entonces, esa situación llevó a que... Claro. Y ahora hay hasta santones, ¿no? En Apacheta, en Arequipa, en Tacna. Gente que en su momento fue fusilada. Por ejemplo, un pastor protestante, arequipeño, tacneño, perdón, que era muy querido por la comunidad y encontró a su señora que estaba con otro señor. Los mató a ambos y fue fusilado. Y ahora es un santón.
¿Como ¿no? Santón? Es decir, la gente le pone velas en el cementerio, ¿no? Pero bueno, pero tampoco 3 meses para determinar la inocencia, claro, ¿no?, de una persona, y además como está nuestra justicia en el claro, país. con este miren ejemplo lo te que quiero decir que es un vemos. tema muy emocional. O sea, la misma gente pidió, O sea, ya no queremos pena de muerte. O sea, es poco factible Porque de no es la solución, que en un además. posible gobierno de Carlos Álvarez se restablezca la pena de Mira, muerte. como te digo, ¿no? Es importante escuchar al pueblo y el pueblo quiere la pena de muerte, pero yo creo que tiene que haber un gran debate. Ahora, las particularidades de Carlos Álvarez a mí me parecen fantásticas, ¿no? Porque él sí tiene bien claro, más allá de esto punitivo, tiene bien claro que la reforma en el caso de la seguridad tiene que ser integral. Hay un problema de valores, hay un problema de pandillaje, hay un problema económico que hace que los jóvenes terminen desesperadamente en acciones delictivas. ¿Habrían más estados de emergencia como ahora? No, en esa época nunca ha habido antes tantos No, me estados. refiero a un probable gobierno de Carlos Álvarez. No creo, porque yo creo ¿Serían que como esos estados de emergencia? es que mira, el presidente ha dicho estado de emergencia permanente, entonces ya no es estado de emergencia, pues ya es vivir. Claro, el estado de emergencia es excepcional, ¿no? Imagínate que una persona esté todo el tiempo en cuidados intensivos, ya no vive, pues ya está. ¿Y está dando resultados este estado de emergencia? No, tú acabas de decir en los titulares, ayer han matado a un chofer de la línea 20 de Chorrillos. Hoy día están los choferes de esa línea en protesta, no quieren salir a las calles. Estamos en una situación en la cual los indicadores, los hechos, los elementos fácticos, como dicen los estadistas, demuestran que estamos peor que con Dina Boluarte. Antes se mataba alrededor de 5 personas diarias, estamos llegando casi a 6. Lo que sucede es que tenemos un presidente que en estos momentos pues le encanta el show, el escándalo, besar el perrito, ¿no? Abrazar a la gente, tomarse un emoliente, y eso la gente lo aplaude. Y se olvida de que estamos sufriendo una situación peor de la que estábamos con Dina Boluarte. El show ha reemplazado a la realidad. De llegar, ¿está de acuerdo cómo está conformado cómo va a ser el Congreso bicameral? ¿Pudo revisar el reglamento? Se habla que va a haber un super senado, incluso más poderoso que el presidente de la República. A mí me interesa la parte constitucional, ¿no? Que creo que es el marco sobre el cual vamos a desempeñarnos, porque el reglamento que aprobó este Congreso no sirve para nada. No. O sea, ¿va a haber otro reglamento, usted cree? Es que ellos se han metido en un asunto que no les corresponde, y no es primera vez que lo digo. Ellos se han puesto como metiches a hacer un reglamento que, según la Constitución, lo elabora el Congreso de la República. El Congreso elabora su propio reglamento. Ellos no son senadores, ellos no son diputados. O sea, debieron esperar. Es un Congreso repudiado. Han tenido que irse a su casa, y si son reelectos, en buena hora los que sean reelectos, pero el Congreso elegido el 12 de abril es el que, a través de las juntas preparatorias, prepara su reglamento. Y el actual Parlamento, en una actitud indebida desde cualquier punto de vista, hizo un cambio en la Constitución, mejor dicho, es un agregado, una disposición transitoria que les permitiera a ellos elaborar un reglamento. ¿Para qué? Para trasladar los vicios y defectos de este Congreso al próximo. Por ejemplo, esa tontería de las sesiones por Zoom. Sí. ¿No? O sea, hemos visto cómo los ministros, el presidente, la presidenta del Poder Judicial, la fiscal, le hablan a fantasmas. Son interpelados y no hay nadie, son interpelados por fantasmas, ¿no? O sea, este es el peor. Mira, ya no solamente es el peor Congreso de todos los tiempos, yo creo que esa categoría le quedó chico, ¿no? Usted sí iría constantemente al hemiciclo. Es que yo nunca he faltado, yo no faltaba. Yo estaba en mi curul y debatía, porque mira, la política se hace conversando. Lo que pasa es que durante la pandemia sí se justificaba, pero que de ahí ya. Pero acá ya se quedaron acá, mira, acá se le está haciendo. Se quedaron con esa costumbre. No solamente el Congreso, acá le están haciendo un tremendo daño al país, las universidades que enseñan por Zoom, el Congreso con este tipo de situaciones, ¿no? Y los colegios que también enseñan por Zoom, ¿no? O sea, las universidades, en su afán de engañar a la gente o de pretender darle facilidades, dicen, saca tu carrera en un año por Zoom. No, pregúntenle a los profesores universitarios si esos jóvenes están atendiendo. Ahora, en caso de llegar al Senado, de ser elegido, ¿qué es lo que quiere saber la gente? Por ejemplo, ¿qué leyes ayudaría a promover su derogación? ¿Qué leyes deberían ser derogadas? En principio, las leyes pro crimen, eso de inmediato, y también las que le han dado una serie de facilidades a la SUNEDO para que haga lo que se le dé la gana. Hay unas leyes como las leyes Servir,
que también tienen que ser reformuladas, y eso yo no tengo iniciativa legislativa, es decir, si yo llego al Senado no voy a poder presentar leyes, pero sí puedo coordinar con los diputados para que presenten leyes y luego yo las defienda. Porque la otra parte, los que aprobaron estas leyes, dicen que no son procrimen, que es una narrativa que la repiten y la repiten, ¿sí? Pero que al contrario, dice que ellos dicen que han tratado de corregir los abusos que se han estado cometiendo. Te doy un ejemplo nada más, la investigación a cargo de la policía. ¿Cuántos se están capturando? ¿No? Pregúntale a los propios policías qué está pasando con algunos de sus colegas. Lo que dice la propia Comandancia General de la Policía, que hay policías corruptos. ¿Por qué? Porque en la investigación inicial se ponen de acuerdo con malos abogados y no prospera, ¿no? Y dicen, ya esto se acabó, y mira, y te doy 3 casos nada más en los cuales ha habido ese tipo de investigaciones extrañas, ¿no? Cuando Nilo Burga, la persona que estaba vinculada a Jaliwarma, de los alimentos corruptos, durante el gobierno de Dina Boluarte, se suicida en un rack. Se cuelga de un rack que está a medio metro. ¿Quién se suicida en un rack? Y la policía dijo suicidio. El caso de Budián, el asesor de Susana Villarán, se corta el cuello 30 centímetros y la parte, los músculos del cuello o los tendones del cuello, cualquiera que ha visto un pollo el que le cortan la cabeza sabe que eso es duro, ¿no? Él se lo ha cortado con facilidad. Y dijeron, se suicidó y no pasó nada, ¿no? Y ahora matan a una persona, a Percy Panaque, un candidato a diputados al Congreso en Piura, ¿no? Y dicen, un ajuste de cuentas. Y ahí quedó. Y ahí quedó. No, pues, entonces esa es una ley que tiene que cambiar. Hablando del caso de Susana Villarán, este señor que murió, y dicen que justamente José Miguel Castro. Justamente que él fue una de las víctimas de este plazo eterno que se daba la colaboración eficaz. Claro, pero ese es un asunto fiscal que no tiene que ver tanto con las leyes pro crimen, pero en este caso es un defecto del fiscal. Porque eso no se da en otras situaciones. Porque ahora están estableciendo un plazo con estas leyes. Un plazo, claro, pero en este caso este señor se demoró como 3 años en aceptar la condición de colaborador eficaz. Bueno, ahora esta ley creo que le va a cortar ese periodo. Cortar, claro, pero... ¿En eso sí está de acuerdo? Yo creo que se tiene que llegar tampoco al extremo de 6 meses, ¿no? Porque se necesita... El problema allí es que tú necesitas comprobar lo que te dicen. Entonces tú puedes ser colaborador eficaz, por ejemplo, lo que ha sucedido con Vizcarra. La gente que se deja desinformar por lo que dice Martín Vizcarra o Mario Vizcarra, dicen, se basan en testimonios de unos cuantos, ¿no? Que se convirtieron en colaboradores eficaces. Pero no es así. José Manuel Hernández puede decir lo que quiera, como que ha dicho que él en su casa vio los sobres y se le entró a Martín Vizcarra. Eso lo tiene que corroborar el fiscal para presentarlo como prueba. Entonces es allí donde se demora y se requiere de un tiempo para entrevistar a los involucrados, ver si hay contradicciones, ver si hay ruta del dinero. Otro tema también se habla de que ya se rompió el equilibrio de poderes. Algunos dicen, se está viviendo una dictadura parlamentaria y el tema de la cuestión de confianza, que según dicen, bueno, ya el presidente ya no puede pedir cuestión de confianza. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, en la parte final de la cuestión de confianza ya lo puede pedir, pero ya no puede cerrar el Congreso. En el año final. ¿Está de acuerdo? No, es que siempre ha sido así. Ya. Constitucionalmente, el último año, el Congreso puede tumbarse todos los primeros ministros que quiera y ya no pasa nada. Según el reglamento del próximo Congreso, y mejor dicho, según la Constitución, el Senado nunca va a poder ser disuelto. Si el presidente disuelve la Cámara de Diputados y convoca elecciones. ¿Está de acuerdo con eso? Eso, claro, siempre en la Constitución histórica es así. Y aún más, yo creo que los senadores, por el peso que tienen, deberían ser reelectos indefinidamente. Mira, los países más estructurados del mundo tienen una clase política de primer nivel y que se mantiene en el tiempo, y es como el soporte, el ancla del país, ¿no? Los senadores, ¿no? Que le dan la estabilidad. En el Perú no. En el Perú estamos viendo las consecuencias con este Congreso de lo que significa que la gente dijera renovación total. Ahí está, pues 130 nuevos. Y mire el desastre que es, empezando por Geri, por más que haga su show, ¿no? Es un desastre. Entonces nadie los respeta, van y los insultan en su cara, tienen que estar votando a los abogados, han llenado el Congreso de gente, tienen el mayor presupuesto de todos los tiempos, no van a trabajar, el nivel del debate parlamentario es paupérrimo, las leyes que dan también, se perdonan los mochasueldos, se perdonan a los violadores, se perdona a todo el mundo, la Comisión de Ética no existe. ¿Cómo puede ser ese un buen Congreso? Se dan bonos, lo que no se daba antes. Yo recuerdo a los parlamentarios que nos quejábamos
que decíamos, oye, mi empleado, mi asistente, mi asesor gana más que yo. ¿Por qué? Porque ha recibido un bono. Y los congresistas no lo recibíamos. Ahora estos señores reciben los bonos, reciben todo. Para finalizar brevemente, por favor, se inhabilitó finalmente a la fiscal suprema Delia Espinosa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ha habido allí un exceso de parte del Parlamento, y lo digo de manera objetiva, porque la acusación inicial era contra 4 fiscales. El fiscal Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Delia Espinosa. Y por el mismo delito. Y a los 3 primeros los libraron y se ensañaron con la señora Delia Espinosa. Pero es un esfuerzo en vano. Pues ya ha habido un caso anterior de inhabilitación con la señora Ábalos. Y la Corte Suprema indicó de que no había delito de por medio, por lo tanto no cabía en la inhabilitación. Bien. Eso tampoco es un delito. Bien, muchísimas gracias al doctor Juan Cheput. Bueno, que postula al Senado, quiere volver, él tiene experiencia. Él va con el partido País para Todos que encabeza Carlos Álvarez. Gracias. Muchas gracias, y ojalá Raquel, que haya oportunidad de seguir conversando sobre sus propuestas. Muchas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa. Ya regresamos en Radio Vital.